En esta ocasión os traemos a La maldición del diamante de Hub. Bienvenidos, amigos, a una nueva entrega de The Eerie Abyss, el canal donde exploramos los misterios más oscuros y escalofriantes que la humanidad ha conocido. En esta ocasión, nos sumergimos en la historia del diamante Hub, una joya considerada como una de las más malditas del mundo. ¿Qué hay detrás de esta piedra preciosa que ha aterrorizado a tantos? ¿Qué misterios y tragedias han sido asociados con su poseedor? Acompáñanos en este viaje hacia las profundidades de la oscuridad, donde descubriremos los secretos detrás de la maldición del diamante Hub. La historia del diamante Hub se remonta al siglo XVII, el origen es incierto, pero se cree que proviene de la mina Koh-i-Noor en Galkande, India, y que fue cortado por el joyero francés Jean-Baptiste Tavernier, quien lo vendió al rey Luis XIV. La piedra preciosa era conocida entonces como el diamante azul de la corona, 45,52 quilates, y era admirada por su belleza y rareza. Pero la historia detrás de esta gema es más oscura de lo que se puede imaginar. Según cuentan las leyendas, el diamante fue robado de un templo indio por un sacerdote que lo maldecido por los dioses hindúes, que estaban enojados por el robo. Se decía que el diamante formaba parte del ojo de una estatua de la diosa Sita, que fue robada por un sacerdote. Desde entonces, se dice que el diamante ha llevado la desgracia a todos los que lo han poseído. El rey Luis XIV murió después de haber usado el diamante, y su nieto murió en una expedición militar. El diamante fue robado de la corona durante la Revolución Francesa y fue escondido en Inglaterra. La piedra maldita fue adquirida por el banquero Henry Philip Hub, quien le dio su nombre actual. Sin embargo, después de la muerte de Hub, el diamante cambió de dueño en varias ocasiones y cada poseedor sufrió una maldición en su vida. Uno de ellos, Edward Macklin, perdió a su hijo, su esposa y su fortuna después de comprar el diamante. Otro, James Todd, se suicidó después de perder todo lo que tenía. A pesar de la maldición, el diamante Hub seguía siendo una joya codiciada por muchos. Después de Macklin, la piedra fue comprada por un empresario que la donó al Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Los visitantes del museo comenzaron a informar de sueños terribles y sensaciones extrañas alrededor del diamante. Incluso los guardias de seguridad que estaban de servicio alrededor de la piedra comenzaron a sufrir terribles pesadillas y problemas de salud. En 1958, la piedra fue enviada a Nueva York en una exposición y los visitantes informaron de una sensación incómoda al verla. Incluso el famoso joyero Harry Winston, quien la había comprado anteriormente, se deshizo del diamante después de que su hijo fue atropellado y muerto por un camión en Nueva York. La maldición del diamante Hub ha afectado a todas las personas que han poseído esta piedra oscura y ha dejado un rastro de tragedia y muerte a su paso. Desde el rey Luis XIV hasta el joyero Harry Winston, cada dueño ha sufrido la ira de los dioses hindúes y ha pagado un precio muy alto por su ambición. Hoy en día, el diamante Hub sigue siendo una de las piedras preciosas más famosas y valiosas del mundo, y se encuentra en exhibición en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington, D.C. Sin embargo, la maldición sigue viva, y nadie sabe cuál será el destino de aquellos que lo posean en el futuro. ¿Podría la maldición del diamante Hub ser real? ¿O es simplemente una leyenda urbana? No podemos decir con certeza, pero lo que sí sabemos es que esta historia nos recuerda que las cosas más valiosas a menudo vienen con un precio muy alto. Y con esto concluimos nuestro viaje al corazón de la maldición del diamante Hub.
Esperamos que hayan disfrutado este recorrido por la oscuridad y el misterio, y que se unan a nosotros en nuestro próximo viaje hacia lo desconocido. Hasta el siguiente misterio.